Buenas tardes. A continuación, mis compañeros y yo os vamos a presentar brevemente el proyecto de investigación educativa que hemos elaborado. Nos hemos centrado en analizar el conocimiento de la comunidad educativa sobre las necesidades educativas del alumnado con discapacidad visual. En primer lugar, yo os voy a empezar hablando sobre lo importante que es situarnos en el contexto en el que se desarrolla este proyecto. En los últimos años, el sistema educativo español ha avanzado hacia un modelo basado en la educación inclusiva, impulsado por leyes como la LOMLOE, que promueve una enseñanza equitativa, accesible y de calidad para todo el alumnado. Este enfoque implica que todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades, deben tener las mismas oportunidades para aprender y participar en el aula. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún existen barreras importantes. Una de las más relevantes es la discapacidad visual, ya que gran parte de la información que se transmite en el entorno educativo es de carácter visual. Según datos recientes, en España hay más de 1 millón de personas con algún tipo de limitación visual. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de adaptar el sistema educativo y de sensibilizar a la sociedad. En este contexto surge nuestro proyecto, que busca analizar hasta qué punto la comunidad educativa está preparada para atender correctamente a este alumnado. Por otro lado, la elección de este tema no es casual. A pesar de los avances tecnológicos y educativos, sigue existiendo un cierto desconocimiento sobre la discapacidad visual, lo que puede generar estereotipos, prejuicios, una falta de recursos adecuados, prácticas educativas poco inclusivas. Además, la discapacidad visual no solo afecta al aprendizaje académico, sino también al desarrollo social, emocional y personal del alumnado. Por ello, resulta fundamental analizar la situación actual para poder mejorarla. Este proyecto, por ende, pretende precisamente identificar las carencias existentes y proponer mejoras que favorezcan una educación más inclusiva. A continuación nos centraremos en el marco teórico. Para ello y para comprender mejor el proyecto es necesario definir algunos conceptos clave, como por ejemplo el de la discapacidad visual, que es un conjunto de alteraciones que afectan al funcionamiento de la visión, influyendo en el aprendizaje y en la participación de la vida cotidiana. Es importante diferenciar entre dos conceptos clave, como son el de deficiencia visual, que es el daño en el órgano visual, y el de discapacidad visual, que son las limitaciones funcionales que derivan de ese daño. Dentro de esta discapacidad encontramos 4 distintos niveles, como son la ceguera total, la ceguera parcial, la baja visión o la visión límite. Cabe también recalcar que cada uno de estos niveles implica diferentes necesidades educativas. En cuanto a las dificultades asociadas al alumnado con discapacidad visual, varían según el ámbito. Por ejemplo, en el aprendizaje encontraríamos un acceso limitado a la información visual, dificultades en la lectura y la escritura y necesidad de más tiempo para realizar ciertas tareas. En el ámbito del desarrollo encontraríamos un desarrollo motor más lento y ciertos problemas de atención o fatiga visual. Por último, en el ámbito social encontraríamos dificultades en la interacción y una posible inseguridad o baja autoestima. A pesar de ello, es fundamental recalcar y destacar que estos alumnos pueden alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros siempre y cuando cuenten con unos apoyos adecuados. Ahora pasaríamos a las adaptaciones curriculares, que para garantizar la inclusión es necesario que apliquen adaptaciones educativas, como por ejemplo pueden ser el uso del sistema braille, materiales en relieve, explicaciones orales detalladas o actividades multisensoriales, además de una adaptación al ritmo de enseñanza. ¿Qué permiten estas adaptaciones? Pues que el alumno acceda al aprendizaje en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros. Por último, hablaremos de la tiflotecnología, que es otro aspecto clave, ya que incluye herramientas tecnológicas que se diseñan para personas con discapacidad visual. Algunos ejemplos de tiflotecnología podrían ser lectores de pantalla, líneas braille o incluso ordenadores adaptados. Estas herramientas lo que van a conseguir es favorecer la autonomía y la inclusión tanto en el ámbito educativo como en la vida diaria de las personas con este tipo de discapacidad. Nuestro objetivo general es analizar la respuesta educativa hacia los alumnos con discapacidad visual desde un punto de vista educativo. También, como objetivos específicos tenemos identificar las principales dificultades del aula, analizar la percepción de alumnado, profesorado y familias de estas, evaluar las posibles adaptaciones curriculares y examinar los recursos y estrategias que empleamos. Para realizar nuestro estudio hemos empleado el método mixto, combinando datos cualitativos y datos cuantitativos para que así podamos tener una visión más específica de la cuestión que estamos tratando. Hemos dividido el estudio en dos fases, la fase cuantitativa, en la que hemos seleccionado 500 aulas del territorio andaluz para obtener una visión más global y general de esta cuestión, y la fase cualitativa, en la que hemos seleccionado 24 aulas para conocerlo de primera mano, utilizando métodos como la observación de aula, las entrevistas con docentes, alumnado y familiares, y así también hemos utilizado los grupos de discusión. Hemos utilizado también instrumentos como puedan ser los cuestionarios de tipo Likert
las guías de entrevistas o las matrices de observación. El análisis de datos incluye unas estadísticas y análisis del contenido que nos ha permitido conocer de primera mano los patrones, problemas y posibles soluciones a la cuestión que hemos estado trabajando. En nuestro estudio participan distintos agentes educativos, como pueden ser el alumnado con discapacidad visual, los docentes, los equipos de orientación y la familia. Este gran abanico nos permite obtener una visión mucho más global y realista del proceso educativo desde diferentes perspectivas. Aunque el proyecto se centre solo en el análisis, su finalidad es clara: detectar necesidades reales del sistema educativo, mejorar la inclusión del alumnado con discapacidad visual y proponer futuras líneas de intervención educativa. Por lo cual, buscamos, en definitiva, avanzar hacia una escuela mucho más inclusiva, donde la diversidad sea entendida como una riqueza y no como una limitación. Para la planificación de nuestro proyecto, en primer lugar, se realiza el contacto con los distintos centros educativos que van a participar en este estudio. Después se llevan a cabo reuniones con el profesorado y los equipos de orientación para explicarles el desarrollo del proyecto, nuestras ideas, básicamente coordinar el trabajo. A continuación se informa a las familias y se solicita su consentimiento para que puedan participar en la investigación. Una vez completados estos pasos, comienza la recogida de datos, junto con la realización de observaciones y entrevistas que permiten obtener una información mucho más detallada y cercana a lo que es la realidad educativa de los centros. Posteriormente se procede al análisis de los resultados obtenidos con el objetivo de extraer conclusiones relevantes sobre este estudio. Y finalmente se realiza una presentación final donde se exponen los resultados y las principales conclusiones del proyecto. Todo esto, como podemos ver, se organiza mediante un diagrama de Gantt que permite planificar correctamente cada fase y asegurar un buen desarrollo del proyecto. En cuanto al presupuesto del proyecto, el coste total es de unos 1.500 euros. Este presupuesto se divide en varios apartados, como podemos ver en la tablita. Por un lado están los gastos fungibles, que incluyen materiales de uso diario como impresiones, cuestionarios o cualquier material de papelería. También encontramos los gastos inventariables, es decir, recursos más duraderos, como pueden ser los dispositivos tecnológicos, que se utilizan para registrar y analizar la información obtenida durante todo el estudio. Además, se incluyen los gastos de viajes y dietas destinados a cubrir los desplazamientos a los distintos centros educativos. Es importante destacar que no se contempla gasto de personal, ya que el estudio se realiza con recursos propios del equipo investigador. Para concluir, me gustaría destacar una idea fundamental, que es la discapacidad visual no debe entenderse únicamente como una limitación, sino más bien como una forma diferente de percibir el mundo. La educación inclusiva implica eliminar barreras, adaptar metodologías, formar al profesorado y también sensibilizar a la sociedad. Con este proyecto nosotros buscamos eso al final, contribuir a ese cambio, aportando información útil que permita mejorar la respuesta educativa y avanzar hacia una escuela más justa, accesible y sobre todo inclusiva para todos.